muy bien. Por si no me conoces, mi nombre es Nana Whispers y bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como ya habrás visto en el título del video, estaré relatándote historias paranormales hasta que te duermas, porque he visto que te gustan bastante. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales que te las dejo por acá. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Antes de comenzar con el video, quería agradecerte por tanto apoyo, porque sin ti nunca hubiésemos llegado a los 1000 suscriptores. Te agradezco por tanto, te mando un beso enorme y espero que me sigas apoyando. Este video es para todas las personitas que me apoyan. Ahora sí, vamos a comenzar. Empecemos con la primera historia, que se titula El ex convento. Desde niño siempre me ha gustado el terror. Cuando tenía apenas 6 años, mi niñera me ponía películas de ese género hasta que a mis 13 años comencé a verlas en casa con mis primos. Además, me encantaba leer acerca del tema. Tenía pesadillas de manera recurrente. Las que más recuerdo fue cuando a los 8 años soñé con un horrible hombre que me arrancaba los dientes con unas pinzas. Y a los 15 soñé con una bruja enorme sin una pierna que quería cocinarme en su enorme caldero. Hasta los 18 mis pesadillas cesaron. Recuerdo que dejé de estar en contacto con el mundo del terror hasta que un día mi mejor amigo Iván me invitó a un nuevo proyecto. Quería grabar videos de miedo para YouTube y me dijo que le gustaría que ambos fuéramos a lugares embrujados y narráramos la historia. La verdad me pareció una gran idea, pues era la oportunidad perfecta para adentrarme de nuevo en el mundo del terror. Así que acepté. Ahorramos para una cámara durante 3 meses y cuando por fin la conseguimos, planeamos cuál sería nuestro primer destino. Buscamos en internet acerca de lugares encantados cerca de la ciudad y de todos los que aparecían nos llamó la atención uno en particular, pues era muy cerca de donde vivíamos. Además, se veía bastante aterrador. Era un convento abandonado que, por lo que decían, llevaba más de 100 años deshabitado, gracias a los aterradores sucesos que habían sucedido ahí, valga la redundancia. Contaban que en el siglo pasado había sido una enorme vecindad y que ahí vivieron muchas personas al pasar los años, pero algunas de ellas eran malas. Hubo un asesinato ahí, prostitución y vandalismo, así que las vibras eran pesadas. Cuando lo convirtieron en convento, todo fue mucho peor. Aunque debió ser diferente. Se cuenta que los sacerdotes abusaban de las monjas y cuando éstas salían embarazadas, las tiraban al pozo que estaba en medio de aquel sitio. Además, que ahí se llevaron a cabo varios exorcismos. El más impactante fue el de María, una niña de apenas 10 años que sufría convulsiones y a la que su voz cambiaba a más grave sin razón. Un sacerdote dijo que tenía el demonio dentro y que debían sacarlo cuanto antes para que no afectara más la salud de la pequeña. El exorcismo parecía ir bien hasta que el demonio golpeó al exorcista tan fuerte que falleció al instante, y a continuación
continuación, la niña se golpeó ella misma con una fuerza impresionante. Y aunque los demás sacerdotes y el padre de la niña trataron de impedirlo, los golpes la mataron. Por último, los vecinos del lugar dicen que muchas sectas satánicas iban a ese lugar a hacer rituales. Por todo esto pensábamos que el lugar debía guardar mucha mala energía y por ende seguro que podríamos grabar algo interesante. Después de muchos años de investigar y leer cosas de terror, había aprendido a cómo llamar espíritus y cómo ahuyentarlos con fuego y sal. Jamás lo había intentado, pero creía que era hora de poner todos esos conocimientos a prueba en los videos. Recuerdo que decidimos ir al lugar un jueves para pedir permiso y explorar antes de la grabación. El velador, llamado Rubén, se emocionó mucho y nos pidió salir en el video, a lo que accedimos. Entramos al lugar y con el primer paso que dimos pudimos notar que el aire era muy pesado y aterrador, a pesar de que era de día. El sitio era enorme. La construcción era muy vieja, se escuchaban mucho eco y los pasillos eran larguísimos. En medio del lugar estaba el patio y tenía un pozo en el centro. El convento era de 4 pisos, pero don Rubén nos dijo que no podíamos ir al último. Estaba totalmente prohibido y cuando le preguntamos por qué no nos quiso decir. Nos contó casi que todo lo que había leído del lugar, pero añadió sus propias historias. Un día estaba barriendo por la noche por los pasillos y cuando llegó al que daba hacia el patio, se aterró al ver a lo que parecían sacerdotes en fila tirándose en el pozo. Esa noche salió corriendo de ahí. Tomó su bicicleta y se fue. No le dijo a nadie qué había pasado. Dijo, pasó la noche en casa temblando de miedo al recordar aquella escena. También nos platicó que una vez se encontró un grupo de mujeres en círculo alrededor de una mesa donde estaba una cabra ya muerta, diciendo palabras muy raras y untándose en la cara la sangre del animal. Esa noche también fue a casa, pues no quería hacerse el valiente, ya que esas cosas eran del demonio. También nos dijo que por las noches siempre se escuchaban risas, gritos o rasguños dentro del lugar, pero que prefería ignorarlos y que después de tantos años se acostumbró. Nos parecía un lugar fascinante y sentíamos la maldad que habitaba ahí. Era perfecto para iniciar. Agradecimos al amable velador y nos fuimos al parque a enseñar lo que diríamos y por dónde empezaríamos. Después de tener todo listo, partimos a nuestra casa a descansar, pues seguro la siguiente noche sería cansada. Lo raro de aquello fue que cuando estaba a punto de dormir escuché algo raro afuera de mi cuarto. Sabía que no era mi mamá ni mi hermano, pues reconocía aquellas pisadas. Además, supe que no eran ellos cuando escuché como alguien rasguñaba en la pared. No le di mucha importancia. Pensé que debía ser solo mi mente, pero supe que no. Cuando sentí como que alguien o algo tocaba mi mano destapada, eran unos dedos helados y pude sentir también las uñas rasgando mi piel. En ese momento me quedé en shock. Quedé inmóvil, cerrando los ojos fuerte y rezando, esperando que ese ser se fuera por sí solo. Después de unos segundos que pude sentir como horas, el ambiente volvió a estar como antes y respiré profundamente, agradeciendo que eso se hubiera ido. Me
Esa vez soñé que estaba con Iván en el convento y que mientras mirábamos al fondo del pozo mi amigo me empujaba hasta hacerme caer dentro. Sentía como caía al ver hacia abajo, notaba que estaba todo lleno de cadáveres. Desperté sobresaltado y me sentí mejor al saber que solo había sido una pesadilla. Pero todo cambió cuando abrí los ojos, porque vi a alguien al lado de la puerta. No podía creerlo. Limpié mis ojos con mis puños y seguí ahí. Esta vez pude ver su rostro claramente. Era un hombre alto, de tez clara. Su sonrisa al ver que había notado su presencia se hizo más grande, casi salía de su cara. Mi miedo aumentó cuando vi que sus pasos iban hacia mí. Ahí no aguanté más y grité. Mi madre vino corriendo y me encontró bajo las sábanas llorando y gritando desesperadamente. Mi madre me dijo que probablemente había agarrado un mal aire por la mala vibra del lugar. Por la tarde llegó Iván en su camioneta. Llevaba lámparas, la cámara, alcohol, la sal y unos sándwiches por si nos daba hambre. Subí y nos fuimos hacia el ex convento. En el camino le platiqué a mi amigo sobre lo que había soñado y lo que había pasado. Y sorprendentemente me dijo que él también había tenido pesadillas muy extrañas y que toda la noche escuchó que alguien arrastraba algo fuera de su cuarto y que no salió por miedo. Cuando llegamos, don Rubén nos recibió con gusto y nos guió hacia la entrada. Como habíamos quedado, él salió al principio de la filmación contando sus experiencias ahí. Después seguimos nosotros dando el recorrido. Primero pasamos por uno de los enormes pasillos donde escuchamos el maullido de un animal. Parecía un gato, pero sabíamos que eso no era normal, pues empezamos a tener mucho miedo. Aunque todo eso haría que la primera grabación fuera un éxito. Continuamos por los demás pasillos mostrando las habitaciones y cuando llegamos al patio el sol se escondió por completo, revelando la tenebrosa oscuridad. Contamos lo que se decía que había pasado ahí y ese fue el lugar perfecto para hacer las cruces con alcohol y sal. Prendimos el fuego y las llamas primero se veía de un color rojo intenso, pero poco a poco se volvían completamente verdes. Por un momento una de ellas parecía ser una garra. Al apagarse pasó algo muy extraño. Escuchamos algo en el último piso y al voltear a ver la ventana vimos a alguien que se asomaba. Eso no era normal. Lo grabamos y aunque moríamos del miedo, teníamos que mostrarnos seguros. Después de un rato decidimos comer y despojarnos un poco, porque parecía que habíamos corrido un maratón. Estábamos demasiado cansados, como si algo nos hubiera robado toda la energía. Al terminar nuestros sándwiches, seguimos con lo que nos faltaba del lugar. Todo iba bien y de hecho, al llegar al último piso y finalizar el video, ya no teníamos tanto miedo. Nos sentamos un momento a platicar sobre lo genial que quedaría, pero después de unos minutos algo interrumpió nuestra conversación. Se escuchaba en una de las habitaciones nerviosos y algo asustado. Decidimos ir a ver para quitarnos la duda y comprobar de que no era nada. Caminamos hacia allá y al entrar había una enorme bañera blanca. Al
Al acercarnos más, notamos que estaba llena completamente, pero no de agua, sino de lo que parecía ser sangre. Dimos un paso hacia atrás, nos miramos sin decir nada y corrimos, pero el sonido del agua nos hizo voltear por inercia. Aún recuerdo perfectamente sentir como si el corazón fuera a salir de mi pecho cuando vi aquel ser brotar de ahí lleno de sangre. Lo miré durante unos segundos apenas, pero se parecía mucho al hombre que había visto en mi cuarto esta mañana. Dejamos todo ahí sin importarnos nada y llegamos hasta la entrada, donde el confundido velador nos preguntó qué había sucedido. Le dijimos lo que habíamos visto y en su rostro se dibujó una sonrisa macabra, casi burlona. Iván y yo no entendíamos qué estaba pasando. Le pedimos que nos acompañara por nuestras cosas, pero en ese instante la boca de don Rubén se abrió descomunalmente, dejando ver unos colmillos gigantes y asquerosos, de donde empezó a brotar sangre de un tono casi negro y empezó a reír muy fuerte. Mi amigo y yo salimos corriendo hacia la camioneta, que por suerte a la primera no arrancó, pero dimos gracias al cielo que al intentarlo de nuevo tuvimos éxito. Nadie dijo una sola palabra en el camino ni después, hasta el otro día que nos reunimos en su casa y comentamos lo que había pasado. Investigamos de nuevo en internet, buscamos el nombre de don Rubén y nos dimos cuenta de algo espantoso. Habíamos estado hablando con un fantasma, pues si había sido un velador, pero hace más de 50 años, cuando todavía era una vecindad. Lo habían asesinado una vez que intentaron entrar a robar. La foto no mentía, era la misma persona con la que habíamos hablado esos 2 días y quien había salido en el video, que por cierto ya no pudimos recuperar. Ahí quedó nuestro proyecto en una experiencia aterradora. Hasta el día de hoy sigue dando vueltas en mi cabeza. Qué miedo, sinceramente. Yo a veces pienso y digo que me encantaría ir a un lugar así y grabar una experiencia como tal. Me encantaría y documentarlo, o sea, sería demasiado chévere. Pero bueno, sigamos con la otra. El fantasma se titula la siguiente historia. Soy de un pequeño municipio de no más de 56,000 habitantes y aunque ahora vivo en una ciudad mucho más grande, a menudo me gusta ir a visitar a mis padres, que sí continúan viviendo en aquel municipio. Ay, me pica la nariz. La casa de mis padres es bastante amplia. Mi hermana y yo dejamos de vivir allí hace varios años, así que ahora mis padres tienen 3 pisos completos para ellos solos. Sin embargo, el lugar no siempre fue así. Cuando nos mudamos tenía 10 años y mi hermana 5 años más que yo. En ese entonces el cambio me resultó difícil, pues antes vivíamos en un espacio mucho más pequeño y ahora tenía toda una habitación para mí solo. Además, la casa era oscura. En la entrada tenía un corredor de un par de metros. Después estaba la sala, que era bastante grande. A su alrededor 3 habitaciones, las cuales no tenían ventanas exteriores. También había un espacio donde estaba el comedor y la cocina, muy amplia. Tenía un piso de madera que con el paso de los años había contenido tanta humedad
que a veces soltaba un olor casi nauseabundo y tenía un pequeño patio de ropas con un cuartito con baño auxiliar. Mi hermana tomó una habitación que estaba junto al corredor de la entrada. Tenía baño propio y como yo era el menor, me quedé con la habitación que estaba junto a unas viejas escaleras de madera que daban a una habitación en la que mis padres adecuaron un estudio. Además, mi habitación conectaba por medio de un baño al cuarto de mis papás y desde la ventana que daba a la sala se podía ver claramente la puerta de la cocina. La primera noche fue difícil. La oscuridad de ese nuevo lugar me atemorizaba y me despertaba constantemente. Entonces, cuando ya pasaba la medianoche, escuché un ruido, un pequeño golpe en la escalera de madera. Intenté ignorarlo, pero entonces sonó un segundo golpe. Noté que eran pisadas. Había alguien subiendo muy despacio las escaleras de madera. Me pareció un poco extraño que alguien quisiera subir a esta hora de la noche, así que encendí la luz, me levanté de la cama y me asomé por la ventana. Pero no podía ver nada. Me quedé un momento allí en completo silencio, pero los pasos se detuvieron. Fue cuando miré hacia la puerta de la cocina, que tenía una pequeña ventana sin vidrio que permitía ver el interior de la cocina. La luz no estaba como pasaba. La luz no estaba encendida, pero vi claramente cómo pasaba la sombra de un hombre. Continué observando y volvió a pasar, pero esta vez se detuvo frente a la ventana de la cocina y podría jurar que me observó. En ese momento cerré la cortina, me alejé de la ventana y volví rápidamente a la cama. Decidí dejar la luz encendida y me cubrí el rostro con las cobijas mientras intentaba tranquilizarme, hasta que el cansancio me venció y cuando ya el sol estaba saliendo pude dormir. Al día siguiente le pregunté a mi familia si alguien se había levantado en la noche, pero todos lo negaron. Les dije que había visto una persona en la cocina y que había oído pasos. Fue cuando supe que mi madre también había escuchado algo. Ella pensaba que había sido mi hermano. Y aunque ella lo negó, mi madre continuó insistiendo pensando que mi hermano solo mentía para asustarme. Los días pasaron y a menudo en la noche yo seguía escuchando los pasos en las escaleras y aunque ya no me atrevía a levantarme de la cama, encendía la luz o me cubría de pies a cabeza con las cobijas. Para tratar de calmar mi miedo, mi madre, al darse cuenta de que yo no podía dormir, intentaba calmarme explicándome que los ruidos que escuchaba era simplemente la madera que se estiraba con el frío que hacía en la madrugada, e incluso me regaló una pequeña lámpara que tenía una luz tenue para ver si así yo lograba sentirme más tranquilo. Y aunque notaba que mi padre parecía algo molesto conmigo, yo no podía disimular el susto que sentía constantemente. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché la puerta de la cocina. Me quedé completamente quieto. Todo parecía de nuevo en silencio cuando la puerta volvió a sonar. No pude evitar levantarme y me asomé por la ventana de mi cuarto. Entonces vi cómo se encendía la luz de la cocina. Decidí salir de mi habitación e ir hacia allá. A medida de que me acercaba intentaba pensar que mis padres o tal vez mi hermana estarían allí, y seguramente al verlos esto me haría darme cuenta de que no había ningún
unas manos heladas y extremadamente delgadas. Me agarraron por los tobillos, caí al suelo. En ese momento empecé a gritar, mientras sentía como ese ser en medio de la oscuridad empezaba a arrastrarme. Intenté desesperadamente llamar a mi madre, aunque sentí que había pasado una eternidad de verdad. Es que en cuestión de segundos la luz de la cocina se encendió de nuevo y vi a mi madre, que había corrido al escuchar mis gritos. Detrás de ella llegaron mi padre y mi hermana. Yo estaba realmente aterrado. Les conté lo que había ocurrido. Les dije que había alguien además de nosotros en la casa. Entonces mi padre nos pidió que nos quedáramos en la cocina y no saliéramos por ningún motivo. Fue por un viejo revólver que guardaba bajo llave en su habitación, y buscó por toda la casa. Estuvimos allí hasta que regresó. Me dijo que no había nadie además de nosotros y que la puerta de entrada estaba muy bien asegurada. Yo le insistí y le juré que no estaba mintiendo, pero él estaba muy molesto. Me dijo que ya no era un niño pequeño y que ya era hombre, ya que ya era hora de que dejara de creer en fantasmas. Fue bastante fuerte conmigo en ese momento. No me gusta recordar todo lo que me dijo esa noche, pero desde ese momento no volví a mencionar nada de lo ocurrido enfrente de él. Después de todo, yo no quería que mi padre estuviera avergonzado de mí. Este fin de semana mi hermana me contó que había estado hablando con una vecina que tenía la edad de ella. Le dijo que su abuela vivía en esas calles desde hacía muchos años y que, según contaba la gente, mucho tiempo atrás, toda esa calle era territorio indígena. Allí había habido un cementerio, pero cuando los invasores llegaron hubo saqueos de las tumbas y por eso la gente decía que almas en pena atrapadas allí. Esta información solo logró inquietarme más, pero no imaginaba lo que íbamos a descubrir. A la semana siguiente empezaron a arreglar el piso de la cocina. Los arreglos duraron varios días y cuando estaban levantando la vieja madera húmeda, uno de los trabajadores le pidió a mi padre que fuera a ver lo que habían descubierto. Recuerdo que todos estábamos en la casa ese día y cuando entramos a la cocina vimos que entre la tierra había un cráneo. No estaba completo y su alrededor se alcanzaban a ver lo que parecían huesos, entre los que claramente vi una mano. Los huesos de los dedos eran amarillentos. Yo nunca había visto huesos humanos reales y no podía dejar de imaginarme aquellos dedos esqueléticos arrastrándome por el suelo de la cocina en mitad de la noche. No recuerdo con claridad a quién llamó mi padre. Supongo que a la policía. El caso es que la remodelación tuvo que detenerse por un día mientras iban a retirar todos los restos. En esa época la medicina no era tan avanzada como lo es ahora, y menos en el municipio en el que vivíamos. Sin embargo, mi padre nos contó que habían determinado que los huesos encontrados en la cocina era de un hombre que se creía que había fallecido hace aproximadamente 100 años. Luego de que mi padre nos contara eso, todas mis noches empeoraron. No podía dormir y cuando al fin lo lograba, soñaba con un espectro sin rostro y con las manos esqueléticas como los huesos de la cocina. Me despertaba en la madrugada y sentía que alguien me observaba. Una tarde mi hermana tardó más de lo normal en regresar a casa. Cuando llegó, mi madre estaba furiosa, pero ella le dijo que se había tardado porque había tenido que ir a la biblioteca a hacer un trabajo de la escuela, y a pesar del coraje que tenía mi madre, le pareció una excusa válida. Ese día, mientras mi madre estaba preparando la cena y mi padre aún no llegaba a casa, mi hermana me contó
casi en susurros la verdad de por qué se había tardado en llegar. Resulta que en una clase les habían contado que en la biblioteca central del municipio guardaban un archivo con fotos y escrituras antiguas sobre las historias del lugar. Así que ella decidió ir después de clases para averiguar qué había en esa calle antes de que construyeran la casa, encontrando unas fotos de los años 60 donde se veía nuestra calle. Había un cuartel militar, pero no pude encontrar ningún registro anterior a esa fecha, pues según le explicó el encargado de los archivos, a finales de los años 50 hubo un incendio que se expandió por varios edificios oficiales, entre ellos el edificio en el que se guardaban los archivos históricos municipales. Nunca supimos realmente de quién eran los restos que encontraron en la cocina de mis padres, y aunque no volví a ver la sombra de aquel hombre, aún hoy en día cuando voy a visitarlos escucho los ruidos de la vieja escalera de madera que por alguna razón nunca remodelaron. Yo creo que si yo fuera mamá, yo le creería a mi hijo, porque mentir con un tema como eso, a menos que esté loco, pero yo le creería. Bueno, la última historia, pero no menos importante, se titula Los vecinos. Hace poco tiempo que comencé a vivir en el centro de Guadalajara. Desde que nací había vivido en la misma colonia. No tenía el menor problema en habitar en este lugar hasta que entré a la universidad y comencé a tener dificultades con el traslado. Era complicado tomar camiones desde esta parte. Por lo regular ya venían muy llenos, así que no se detenían a levantar más pasaje. Me harté de esta situación hasta que fue posible cambiarme de residencia. Recién egresada conseguí un trabajo que estaba del otro lado de la ciudad, por lo que era muy difícil trasladarme, además de que le había invertido mucho tiempo y dinero en los camiones. En ocasiones llegaba tarde. Un día una compañera de trabajo me comentó que ella era de Bellavista. No tuvo otra opción que rentar un lugar donde vivir. Me dijo que para ayudarse con los gastos de la renta de la casa, subarrendaba las habitaciones. Me comentó que uno de sus roomies se acababa de ir, por lo que tenía un cuarto disponible. Le dije que apenas comenzaba a trabajar, no sabía si estaba a mi alcance realizar esos gastos. Ella se mostró flexible y accedió a bajarme un poco la renta para que fuese más accesible. El cuarto que me asignaron fue uno que estaba en la azotea. Este contaba con un baño al exterior de la habitación. El resto era una explanada que permitía ver las demás casas, la parte alta de la catedral y el santuario. En este último estaba muy cerca. Comencé a invertir menos tiempo y dinero en traslado, y es que desde esa parte del centro era posible moverse a cualquier lugar. Además, obtuve la credencial de mi bici, lo que me permitió moverme con más agilidad. Después de llegar del trabajo, me gustaba sentarme en la azotea y ver los espectáculos que se hacían en la plaza del templo. Una vez estaba sentada en el piso, recargada en la barda, cuando escuché el rechineo de una puerta. Volteé a varios lados para ver de dónde provenía el sonido. No pude distinguir con precisión, pero intuí que venía
hacía que rechinara a cualquier movimiento. Durante un instante me quedé mirando hacia la ventana. Desde la posición en la que yo me encontraba era difícil que me pudiesen ver, ya que la azotea no contaba con ningún tipo de iluminación. En eso vi que una niña como de 8 o 10 años se asomó. Tenía un vestido de color pastel. Ella se quedó en el pequeño balcón de la ventana mientras veía a los transeúntes en la calle. Después de unos minutos se metió y dejó la ventana entreabierta. Lo que se me hizo extraño fue notar que no encendió la luz. La habitación quedó en absoluta oscuridad. Me quedó otro rato ahí disfrutando del lugar. La niña ya no volvió a salir. Solo escuché de nuevo el rechinar de una de las puertas de la ventana. Sin poder ver a nadie, intuí que el aire la había movido, porque comenzó a hacer un viento fuerte, con el anuncio de una tormenta. Pronto las gotas de lluvia comenzaron a ser más constantes, así que me metí a toda prisa a mi cuarto, el cual tenía un techo en la parte de entrada, lo que permitía dejar la puerta abierta sin que el agua se metiera. Sin pensarlo, miré de nuevo hacia la casa. Esta vez las dos puertas de la ventana se encontraban abiertas de par en par. Me di cuenta que la lluvia empezó a meterse en la vivienda. No podía hacer nada al respecto. En eso alcancé a distinguir al fondo a alguien que se encontraba parado viendo hacia afuera. Parecía que su mirada se dirigía a mí. ¿Cómo saberlo desde esa distancia y con la lluvia tan fuerte? Se me hizo extraño que no corriera a cerrar la ventana al darse cuenta de la fuerte tormenta. Al día siguiente me levanté más temprano de lo usual para ir a trabajar. Quería optimizar el tiempo. Todavía estaba oscuro y sentía la mirada de alguien. En efecto, era la niña que se encontraba de nuevo en el balcón. Pensé que me quería decir algo y solo se quedó atenta a mí. Me dijo adiós con su mano. Le respondí con una señal igual y me marché sonriendo. Se me hacía tierno y peculiar que la pequeña se despertase tan temprano para ver a la gente pasar. Por la noche le comenté a Laura, mi roomie, lo de la pequeña. Ella me miró extrañada. Me preguntó de nuevo a quién me refería. Le dije que a la vecina de enfrente, una niña de cabello largo y oscuro. Ella se encogió los hombros. Me respondió que desde que ella llegó a vivir a la colonia, nadie había vivido en ese lugar. Por eso se encontraba la casa tan descuidada. Pero qué bueno que alguien estuviese viviendo en ella. Sería una manera de que la mejoraran. Subí a la habitación y me asomé a la azotea con la intención de ver a mi nueva vecina. No se asomó, así que me senté a fumar mi cigarro y disfrutar del ocaso. No percibí a qué hora la niña salió del balcón. De repente la vi con su mirada fija en mí, pero muy seria. Comencé a hacerle muecas con mi cara para sacarle una sonrisa, pero no lo conseguí. Ella se metió con rapidez y ya no volvió a salir. Me dispuse a descansar. De inmediato me quedé dormida hasta que un ruido al exterior me despertó. Con lo somnolienta que me encontraba y lo oscuro del cuarto, no alcanzaba a distinguir qué era lo que ocurría. Le pregunté a Alexa la hora. Me dijo que eran las 2:35 de la mañana. De pronto escuché con claridad cómo arrastraban algo metálico. La verdad me dio miedo. No sabía si asomarme o esperar que el sonido se fuera. No lo hice, me quedé en la cama y me cubrí completa con la cobija. Al día siguiente le di a Laura lo que había ocurrido. Le externé que tenía miedo de que alguien se pudiera meter a mi cuarto, aunque la puerta solo abre por dentro. Pensé que podrían golpearla con objetos
pasado algo similar. Ella nunca dormía en el cuarto de arriba, pero la anterior compañera nunca le comentó nada. Además, si se toma en cuenta de que a un lado hay un banco y del otro una panadería cuyas bardas son muy altas, solo un gato podría andar afuera. Estuve de acuerdo con lo que me dijo, sin embargo, estaba segura de lo que había escuchado. Incluso le dije que por debajo de la puerta alcancé a distinguir cómo se movía algo. Laura me abrazó y me dijo que estuviera tranquila. Más tarde ella se encargaría de revisar qué pudo haber sucedido. Que cualquier cosa ella me apoyaría. Me sentí segura de su comentario. En realidad ella era una persona muy empática, así que confié en ella. Ese día estuve tan ocupada en el trabajo que ya no tuve oportunidad de pensar en lo ocurrido de la noche anterior. Una de mis compañeras me invitó a tomar una cerveza después de salir, por lo que llegué a casa pasada la medianoche. Subí a mi cuarto, solo salí a la azotea para entrar al baño, cuando llamó mi atención un sonido muy parecido al de lamento. No entendí de dónde provenía, pero me acerqué a la orilla de nuevo. Escuché el mismo grito. De repente, comenzó a abrirse la puerta de la casa de enfrente. El rechinido era muy fuerte. Esperaba que la niña se asomara, pero no fue así. Una mujer de cabello negro largo apareció. No le podía ver la cara, porque su cara estaba agachada. Su cabello la cubría. En eso levantó el rostro. Este se encontraba pálido. Ella abrió la boca desmesuradamente y de ella salió el lamento que había escuchado. Ya no pude quedarme por más tiempo. De inmediato me metí a mi cuarto. Cerré con llave la puerta. Incluso puse mi silla de escritorio como tranca. Todavía en varias ocasiones escuché el lamento hasta que se perdió en la noche. No alcanzaba a comprender lo que sucedía en esa vivienda, pero me había quedado claro que era algo normal. Al día siguiente me levanté más temprano con la intención de ver a mis dos roomies. Estaban a punto de irse a trabajar. Los abordé y a grandes rasgos le expliqué lo que sucedió. Ximena me dijo que ella no se había dado cuenta de nada. Laura me respondió de la misma manera, pero que preguntaría a algún vecino sobre quién se había ido a vivir allí. Ellas se despidieron y se retiraron con premura. Su respuesta no me dejó tranquila. Casi estaba segura de que me habían tomado por loca. Vi el reloj y me di cuenta de que contaba con algo de tiempo, así que fui directamente a la casa. Toqué a la puerta, pero nadie me abría. Con las llaves insistí con más fuerza. Una señora que pasaba por ahí me dijo que perdía mi tiempo. En esa casa no vivía nadie. Desde hace un largo periodo que estaba sola. Quizás me habían dado mal la dirección. Le dije que a lo mejor hace poco tiempo se vinieron a vivir personas a esta casa sin que ella lo supiera. La señora me respondió que eso era poco probable. No sabía a quién pertenecía la casa, pero las personas que habitaron en ella ya habían muerto. Ella se despidió y se fue. Me quedé parada tratando de comprender lo que la mujer me dijo. Vi cuando se metió a su casa, muy cerca de la mía. Comprendí que era una vecina y que conocía la historia de las personas que vivían ahí. Tuve el impulso de seguirla para que me platicara un poco más de ellas, pero vi mi reloj y me di cuenta de que si no me apresuraba, llegaría tarde al trabajo. Por la carga laboral ese día salí más tarde de lo usual. Me sentí sumamente cansada. Ni siquiera quise cenar. Me fui directo a mi habitación con el propósito de descansar lo antes posible. Solo me salí a la azotea por un momento para fumar un cigarro. Ya me causaba un poco de temor voltear hacia la casa. Sin embargo, la niña estaba ahí, con su mirada fija hacia mí, de
se abrió la puerta. La niña corrió y se metió de inmediato. Me quedé durante un rato más para ver si sucedía algo más. No pasó nada. Todo quedó en completo silencio. Me fui a dormir con la idea de buscar a la señora que sabía algo al respecto de los habitantes de esa casa. Fue necesario esperar hasta el fin de semana. Por la mañana salí a comprar algo para desayunar. La señora venía del mercado. Sin pensarlo, la abordé. Le dije que necesitaba platicar con ella. Le expliqué que hacía poco tiempo acababa de mudarme cerca de la casa. Le expliqué que hacía poco tiempo acababa de mudarme cerca de su casa. Era su vecina. Ella me miró de soslayo con una mirada de desconfianza. Le expliqué que me ayudara. A grandes rasgos le dije lo que me estaba sucediendo. Fue lo que la hizo decirme que sí. Me dijo que la siguiera si estaba a su alcance. Quería quitar mis dudas. Me fue a un lado de ella. No era precisamente la mujer más amable, pero no tenía otra opción. Al llegar a su casa me invitó a sentarme. Me dijo que era lo que precisaba con tanta urgencia. Sin ningún preámbulo le dije que me contara acerca de las personas que viven o vivieron en esa casa. Ella me respondió que no vive nadie en ella. Quizá estuve imaginando todo. De inmediato le dije que no era así. Estaba convencida de lo que había visto. Entonces sí entré en detalles y le platiqué todo lo acontecido. Creo que eso era lo que ella esperaba saber, porque a partir de ese instante cambió por completo su postura. Me invitó a beber un té. Se sentó al lado de mí. Me dijo que me contaría lo sucedido solo porque yo era la persona indicada. No comprendí por qué me decía eso. Lo importante es que la cara adusta y la mala actitud de ella se había ido y estaba dispuesta a quitarme mis dudas. Comenzó a contarme que en esa casa vivía un matrimonio con una hija. Era una pareja reservada, o más bien no era muy común hacer amistad con los vecinos, porque la mayoría es gente que renta, que permanece un tiempo y después se marcha. Estuvieron por un largo periodo, se veían como una pareja normal. Después de cierto tiempo, comenzó a ver que el vientre de ella crecía como síntoma de un embarazo. Hasta ese momento todo transcurría bien. Después de un tiempo, el hombre comenzó a realizar ciertas reuniones en su casa, porque ya entraba la noche, hacía mucho alboroto, lo que comenzó a llamar la atención de los vecinos. Incluso al señor de al lado les dijo que se habían convertido en personas molestas, que debían respetar a los demás. Reclamó, al cual no le dieron la menor importancia, porque las reuniones continuaron. Pasados ciertos meses y con el embarazo algo avanzado de la mujer, una noche se escucharon gritos. Fue necesario hablar a las autoridades. Cuando llegaron, encontraron una masacre en ese lugar. La mujer y la niña estaban muertas. Del esposo no se supo nada. Lo buscaron, pero jamás lo encontraron. Comenzaron a correr los rumores en el mercado, los cuales no me los quiso decir, pero creo que no eran del todo agradables, porque vi que hizo una mueca de repudio. Interrumpió a la señora diciéndole que entonces eran las almas de ellas las que se estaban apareciendo. Ella asintió. Le dije que desde un inicio creí que se trataba de personas normales que vivían en esa casa. Ella me respondió diciéndome que desde que ocurrió ese acontecimiento, la casa no la ha habitado nadie más. Ha habido personas que preguntan por ella para su compra o renta, pero se desconoce quién es el dueño de la vivienda. Se cree que es el esposo fugitivo, porque después de pasado cierto tiempo se le vio que entró a la casa, mas ya no se ha vuelto a ver. Ella me dijo que en lo personal cree que se trató de un acto diabólico,
los vecinos que vivieron al lado llegaron a escuchar cosas extrañas. Le pregunté a qué se refería con ese comentario, pero ella no quiso continuar con la charla. Creo que sabía un poco más de lo que me dijo. Le agradecí su tiempo y me retiré. Me quedé pensativa el por qué esas dos mujeres aún estaban en ese plano. Cuando llegué, mis roomies estaban en la casa. Les comenté lo que había charlado con la vecina. Ellas se quedaron sorprendidas por lo que les dije. Estaba pensando seriamente en cambiarme de vivienda. Sin embargo, una renta como esa era difícil de conseguir. Cuando llegó la noche, no pude negarlo, tuve temor. Esta vez no me salí a la azotea. Me quedé al interior de mi habitación con la puerta entreabierta y la luz apagada. Pasadas las 11, los sucesos comenzaron. No sé si fue una especie de coincidencia que justo cuando me enteré de lo ocurrido se develaron más acontecimientos, porque la niña estuvo durante largo rato en el balcón como si estuviese esperando verme. Cerré la puerta para no observar nada más. Me quedé dormida con una lámpara tenue encendida al interior de mi habitación. Un lamento me despertó, al mismo tiempo que el sonido de las castañuelas o de un tambor se escuchó de forma siniestra. Me quedé atenta durante unos minutos. De nuevo se escuchó ese lamento, pero más largo y profundo. No tuve la menor intención de abrir la puerta. Comenzó a escucharse un aleteo en la azotea al mismo tiempo que el sonido de las castañuelas. No sabía qué hacer, si bajar y despertar a mis compañeras o esconderme debajo de mi cobija, porque no pretendía ni siquiera asomarme. Sin embargo, se escucharon varios golpes fuertes en la puerta. Insistieron por 3 veces sin que me atreviera a salir de la cama. Finalmente unos pasos furtivos se escucharon. Después reinó el silencio. Por un momento tuve la inquietud de asomarme a la casa sin atreverme a hacerlo. Pasó largo tiempo en silencio hasta que me levanté a hurtadillas, ya que sentía como si alguien todavía se encontraba fuera de mi cuarto. Con cautela abrí el cerrojo para hacer el menor ruido posible. Solo abrí un poco la puerta, pero desde ahí alcanzaba a ver la casa. Todo se veía en apariencia normal. De pronto se escuchó el rechinido de la ventana que se abría. Quedó abierta de par en par. Desde mi cuarto no alcanzaba a distinguir nada, porque al interior de la casa todo era oscuridad. Según yo, estaba atenta a cualquier cosa sin darme cuenta que en qué momento aparecieron la mujer y la niña paradas, inherentes, con su rostro fijo hacia mi cuarto. De pronto escuché el lamento y la ventana se cerró de forma abrupta. Me incorporé a mi cama sin poder dormirme, con la inquietud latente de lo acontecido. Al día siguiente me sentí intranquila por lo que había visto la noche anterior. Venía del trabajo en bicicleta cuando pasé por una calle en la que había varios locales con cosas esotéricas. Sin saber cómo preguntar, me acerqué a la persona que estaba en el mostrador. La verdad, me daba pena preguntar porque creí que me considerarían loca. A grandes rasgos le expliqué mi situación. Contrario a lo esperado, la mujer se quedó pensativa. Me dijo sin tener la certidumbre, porque desconocía el contexto completo, que esas almas las habían ofrecido en sacrificio, en un acto del demonio. Me quedé sorprendida de lo que escuché. La mujer entendió todo de forma tan natural. Al parecer esto es más común de lo que yo pensaba. Me preguntó si a alguien más de la casa le había sucedido lo mismo que a mí. Le respondí que no. Cuando le comentaba a mis compañeras de casa, me decían que ellas jamás habían visto ni escuchado nada. Ellas tomaban el asunto muy a la ligera, hacían caso omiso de mi preocupación y de mi miedo. La mujer me dijo que no todas las personas tienen la facultad de ver y escuchar a los muertos. Si me había leído era por alguna razón que hasta el momento desconozco.
y hacer cierto trabajo de ello. Le respondí que no tenía acceso a la casa ni tampoco el dinero para pagarle, así que me limité a comprar los amuletos. Por la noche me dispuse a hacer todo lo que la mujer del local esotérico me dijo. Acomodé en los puntos cardinales cada una de las veladoras, prendí los inciensos y demás rituales que me dijo. Durante la madrugada me despertó el sonido siniestro de las castañuelas. Pensé que no había dado resultado todo lo que me hizo comprar la mujer. Sin embargo, noté algo distinto. El sonido se escuchaba más lejano. Afuera de mi casa dejé de oír los pasos, los golpes a la puerta cesaron. Entrada la madrugada me asomé para ver la casa. Las ventanas se encontraban abiertas, el fondo, como siempre, oscuro. Con dificultad alcancé a distinguir dos figuras vestidas de blanco, la de la mujer y la niña, pero ya no salieron de la casa, se quedaron dentro de ella. Les mentiría si les dijera que lo que hice funcionó, solo a medias, porque los sonidos siniestros y las apariciones siguen, aunque no hasta mi azotea. En cuanto me sea posible, me voy a mudar de casa. Wow, qué miedo. Yo siento que, de verdad, por muy barato que sea el alquiler de donde esté, yo me voy. Les juro que me voy, qué miedo. Esto es todo el video. Espero que les haya gustado, pero sobre